en el computador. Buenas tardes para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, martes 21 de febrero de 2003, desde la hermana y muy querida República de Argentina, nos acompaña nuestro amigo, que es la vez anterior que vino lo declaramos ya miembro de la Fundación, honorario desde la República Argentina, Edgardo Vilordo. Y nos viene a hablar hoy, como lo decía la ingeniera Rosita, de un tema supremamente importante para la tercera edad y para todos, porque cualquier persona de cualquier edad puede ser en este momento blanco de toda la problemática digital que hay, el engaño, la trampa, los enredos y los vivarachos que andan en las redes siempre buscando cómo causar daños. Y ustedes escucharon, el doctor Vilordo es abogado digital, es especialista en economía y gobierno y magíster en desarrollo humano, una persona de un alto perfil profesional, pero sobre todo una persona muy sencilla y muy cercana a la academia y a compartir el conocimiento, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es lo que tenemos que dejar a los demás, porque las cosas materiales van y vienen, pero el conocimiento es un activo que transforma la humanidad. Pues Edgardo, bienvenido a esta su casa nuevamente y sabemos que hoy usted nos va a nutrir con conocimientos muy valiosos. Adelante, Edgardo, y bienvenido. Bueno, agradecido, coronel Vidomarín, a la ingeniera Medina, a la Fundación por darme este lugar de nuevo y permitirme exponer algunos pequeños conceptos y análisis respecto de la vulnerabilidad. Estoy agradecido por el respeto que siempre recibo de ustedes, por la amabilidad, lo cordial que son conmigo. La verdad que es un honor de nuevo estar participando con ustedes. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, señor. Bien. La idea surgió del análisis de este tipo de temas ya en pandemia, y no sé si ustedes están viendo la pantalla. Voy a empezar con la introducción, digamos. Perfecto. En donde el objetivo básicamente de este tema tenía algunas aristas que me parecen interesantes analizar, y que es sobre todo analizar o concientizar sobre el contexto digital de las personas adultas mayores. Como bien decía el coronel Villamarín, están presas desde el tema de la pandemia. Hubo una vertiginosa introducción de estas personas sin una adecuada formación, entender algunos conceptos que ponen a esa vulnerabilidad en jaque de forma más acentuada, como lo son un concepto que se utiliza para definir las acciones que realizan los ciberdelincuentes, o incluso algún tipo de industria que no llega a cometer delitos, pero sí cometen abusos, eh, y después tratar de incorporar por medio de esta charla el cuidado de un activo intangible, como bien decía el coronel, el conocimiento, pero en este caso tomar conciencia del cuidado de los datos personales, de aquellos que son sensibles y que no son sensibles, pero que también pueden poner en una situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, otro eje también que está dentro de la vulnerabilidad es reducir lo que llamamos la brecha digital. Y esta brecha digital entendida como una especie de grieta entre el manejo correcto de las nuevas tecnologías y de estas personas que en su gran mayoría carecen de la formación, y al carecer de la formación se encuentran en vulnerabilidad. Al momento de realizar este análisis, lo hablé con varios colegas que se dedican al tema de los derechos humanos, y veíamos que la pandemia genera un incremento en el uso de las tecnologías debido
al aislamiento necesario que se produjo. Y resultaba indispensable que en ese momento donde se generó esa vertiginosa introducción de casi todo el mundo y todas las actividades que venían realizándose presenciales, pasarla al modo digital, había que reducir brechas digitales de todos los sectores. Pero entre esos se daba una forma acentuada de brecha digital respecto de los adultos mayores. Sumado a eso, teníamos una prioridad que en el contexto argentino no se pudo llegar a agotar o a llevar a cabo, que era dotar a estos adultos mayores de herramientas y conocimientos que le permitan proteger su intimidad, sus datos personales en las redes, su seguridad social, su patrimonio, su vida. Esto había que hacerlo gestionando capacitaciones claras, sencillas, para que se propicie la integración al mundo virtual de forma sencilla y cuidando las particularidades de la franja etaria en la cual teníamos que ocuparnos. En general, las políticas fueron destinadas a personas que sabían manejar las tecnologías, una franja etaria que va entre los 20 y los 45 años, y obviamente aquellas personas que son mucho más jóvenes, denominadas ya nativos digitales, con los cuales no había problemas en principio. No se llegó o se visibilizaron algunas asimetrías digitales impuestas desde lo público y lo privado, que debían también estar presentes al momento de solucionar todos los problemas cotidianos del manejo de esas actividades que migraron hacia lo digital. Es importante para mí hablar en este sentido. El año pasado, en mi país, se realizó el censo nacional de la población. Entonces, escapar al análisis del censo dentro del contexto digital a mí me resultaría errado, porque tenemos ciertos datos que hasta hace muy poco no los contábamos. Entonces se hizo el censo nacional, también de forma digital, en algunos casos, para las personas vulnerables que todavía continúan con complicaciones, y se determinó el total de la población que ronda los 46 millones de habitantes, donde el 51% aproximadamente son mujeres y el 48% serían varones. Es deseable también un sector vulnerable aquí nuevo, conforme a la legislación argentina, es que tenemos una legislación muy particular que habla de la cuestión de género, pero también se sacó un decreto muy particular de la presidencia donde se reconoce la identidad de género a aquellas personas que no se pueden encuadrar dentro del binomio. Tanto ni varones ni mujeres se reconocen con una especie de letra X, la cual resulta extraña en algunas jurisdicciones internacionales y de hecho causa algunos problemas migratorios también de las personas que viajan de aquí al exterior. Teniendo en cuenta eso, el censo del año pasado determinó que, como sucede siempre en mi país, y analizando esta distribución por jurisdicción, se puede ver el lugar donde se concentra la mayor cantidad de población, que es el centro del país, o lo que se denomina la Pampa Húmeda, que está dentro de lo que sería la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la capital federal, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, donde tenemos mayoritariamente concentrada la mayor cantidad de personas en esas jurisdicciones que son estados subnacionales, ¿sí? Esta región no solo concentra la mayor cantidad de población, y eso no es antojadizo, o sea, no se produce una migración de carácter accidental, sino que al momento de cruzarla con un antecedente que a mí me parece válido desde el punto de vista económico, que es el índice de pobreza multidimensional,
que se utiliza en el programa de Naciones Unidas, se puede ver que los índices, donde en el mapa de la Argentina se encuentra más blanco, los índices de pobreza multidimensional, esto es medido en 3 dimensiones que van más allá de la dimensión clásica de las necesidades básicas insatisfechas, sino que se mide con otras dimensiones que son el acceso a la salud, el acceso a la educación, las condiciones habitacionales, el acceso a la educación superior, el acceso a la electricidad, el acceso al medio ambiente, y donde vemos que en los lugares donde se concentra la mayor cantidad de habitantes de la República Argentina, existen mayores riquezas y existen mayores recursos, con lo cual esa migración no es antojadiza, sino que es buscando un bienestar que muchas veces en sus lugares de origen no se logra. Haciendo un parangón de esto, porque estamos hablando de cuestiones digitales y estamos hablando de la vulnerabilidad digital, se puede entrar, estos son todas cifras oficiales que ustedes pueden recabarlas desde allí, desde sus lugares y ver en Argentina. Aparentemente pareciera que el país está minado de una alta conexión de la tecnología 4G y también está minado de la fibra óptica, lo cual, bueno, en algunos lugares resulta bastante complicado. De hecho, yo estoy en la capital de mi estado, digamos, del Chaco, que estoy cerca de Misiones, para que se ubiquen en el litoral. La verdad que hay muchos problemas de conexión, hay muchos problemas de conectividad, de velocidad y de calidad, y eso genera muchos reclamos y muchos inconvenientes también al momento de hacer ciertos trámites. Aquí, por ejemplo, podemos ver la distribución de los 46 millones. Vemos que prácticamente casi el 50% se encuentra distribuidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal, la provincia de Buenos Aires que la contiene, la provincia de Córdoba o el estado de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Después, las provincias que se encuentran distribuidas a lo largo del país, salvo Tierra del Fuego y algunas otras que por cuestiones de infraestructura y de cuestiones económicas tienen fuerte migración de sus habitantes, vemos que el promedio de la población ronda en 800.000 millones de habitantes. Y esto también define el tema de la calidad de las prestaciones, los servicios y los costos. En este caso me tomé un apartado para seguir analizando el tema demográfico y de estadísticas. A mí me parece muy interesante esto porque permite delimitar y cuantificar y ver el tema cuantitativo y cualitativo de la vulnerabilidad de aquello que no es central. En nuestro país siempre hay una discusión que calculo que en algunos lugares también sucede, que es el centralismo que existe respecto de recursos y de dinero destinados a determinados lugares como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, distinto de los lugares donde, por ejemplo, en la provincia de Formosa o la provincia de Jujuy, donde la cantidad de habitantes no es tan grande, las estructuras y la prestación de servicios suelen ser de menor calidad. Entonces, hablar de tener internet en la ciudad autónoma de Buenos Aires puede significar de que uno tenga una conexión de 1 giga de velocidad, pero hablar de tener internet en la provincia de Jujuy o de Formosa en algunos lugares recónditos implica de tener 4, 3 megas de velocidad y con costos altísimos, ya que el precio no está de forma discriminada para la franja etaria que estamos hablando, que son los adultos mayores. En ese sentido, también, después del censo, se pudo ver que la población de adultos mayores viene creciendo y la población argentina viene envejeciendo, con lo cual eso tiene un impacto económico a largo plazo que, como sucede en otros países del mundo, va a impactar. Y al día de hoy aproximadamente tenemos unos 7 millones de argentinos que son adultos mayores.
Para la legislación argentina, el adulto mayor tiene una franja etaria desde los 65 o 60 años hacia adelante, ya que la expectativa de vida aquí en Argentina es promedia los 83 y 84 años. Si bien mayormente las mujeres son las que llegan a la expectativa de vida, los hombres suelen tener algún tipo de complicación de salud y digamos que tiene una tasa de mortalidad un poco más alta. Pero los problemas son homogéneos tanto a adultos mayores del género femenino como a adultos mayores del género masculino. A posteriori se verá, o en estudios a futuro se verá, cómo impacta el tema del estudio de género en los adultos mayores, o sea, personas que según la legislación argentina se autoperciben mujeres, pero son biológicamente o genitalmente varones. Hasta el día de hoy hay muy pocos estudios que tienen que ver con el tema de adultos mayores y todas las complicaciones que o problemas que atrae, aparte de la edad y de las enfermedades propias de la franja etaria, este otro factor, digamos, que se encuentra gestando en el crecimiento de los adultos mayores en la República Argentina. Siguiendo con una corriente doctrinaria y una corriente de tipo de política respecto de los derechos humanos, el año pasado, en el mes de diciembre, el Poder Legislativo de la República Argentina sanciona con fuerza de ley y le da rango constitucional, lo cual vuelve operativo todos los derechos que trae, la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, a través de la ley 27360. ¿Por qué lo traigo dentro de la vulnerabilidad? Porque digamos que viene a establecer un nuevo piso respecto de la calidad y de las políticas públicas que de aquí en adelante deberíamos tener respecto de la vulnerabilidad digital. Si bien las empresas, las políticas que tienen que ver con redes sociales, con las instrumentaciones de medidas de seguridad, están destinadas para una franja etaria que constituye mayormente las personas que están en actividad laboral, dejando completamente desprovistas, o si se quiere, discriminadas de alguna forma o desechadas, todo lo que tiene que ver las particularidades de los adultos mayores. Bueno, esta nueva ley espero que traiga mejores frutos y mejores políticas destinadas a una franja etaria en la que con suerte todos transitaremos ese camino y seremos adultos mayores en algún momento. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores protege los derechos humanos que ya están en los instrumentos internacionales dentro de la normativa constitucional de mi país, a través del Pacto San José de Costa Rica, a partir del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, a partir de la Convención de Belén do Pará, las convenciones relacionadas con la violencia de género, pero esta convención lo que viene a hacer, y me parece bueno traerla a colación en este análisis de la vulnerabilidad digital, viene a corregir con jerarquía constitucional lo que se define a una persona mayor, un adulto mayor, o lo que coloquialmente se conoce como una persona anciana o una persona vieja. Y es que tiene una franja etaria definida que va desde los 60 años, salvo que la ley obviamente determine una edad diferente, pero también establece un tope a partir de una base de la cual la persona debe ser considerada mayor, no puede ser mayor de los 65 años. Entonces está definiendo el sujeto de protección, el sujeto activo de todos estos derechos, sumado ya a la articulación de los otros tratados que tenemos. Lo importante de la convención, como abogado digital y tratando de articular todo lo que tiene que ver con la promoción y la defensa de los derechos humanos,
y tratando de horadar un poco la brecha digital y la vulnerabilidad digital, es que estos derechos humanos y libertades fundamentales tienden a proteger a la persona mayor. Entonces, ya se transforma este sujeto activo de derechos en un papel dentro de la sociedad, pero a su vez también el principio establece que debe contribuir al desarrollo desde su lugar y desde sus particularidades. Palabras como dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor son principios rectores que se imponen dentro de las políticas públicas que se vayan a determinar en la implementación de cualquier servicio digital. Entonces, no puede haber dignidad si la persona adulta mayor está completamente excluida. No puede haber independencia si existe una interdependencia con algún nieto, con algún hijo que le explique, con algún vecino que maneje su información. No puede haber protagonismo tampoco, ni autonomía, si no tenemos esos ítems anteriores que estaba mencionando. Por otro lado, crear una igualdad digital y no la discriminación. Entonces, vamos a necesitar que las herramientas digitales tengan una vuelta de rosca para que no solo los jóvenes participen en las redes sociales, sino también estos adultos mayores que pueden vincularse y que no son, digamos, hoy tenidos en cuenta, sino más bien son personajes secundarios que se conectan solo para ver, pero no para tener un rol protagónico. La participación, integración e inclusión en la sociedad necesariamente tiene que ir de la mano de lo digital. Hoy tenemos relaciones con sociedades tanto locales como en el día de hoy yo tengo un contacto con la sociedad colombiana a nivel internacional. Promover como principio rector el bienestar y el cuidado. Esto tiene que ver con el bienestar digital y el cuidado de las particularidades de estas personas. Muchos tienen problemas visuales, otros tienen problemas auditivos, otros tendrán problemas de tipo motor. Entonces, el bienestar y el cuidado tiene que estar presente. Estamos hablando de un sujeto particular que necesita el carácter intuitivo de lo digital. Y ni que hablar que como principio también se establece la seguridad física, económica y social. La seguridad física atendiendo a que su exposición desde lo digital no implique ningún riesgo, que la parte económica se encuentre salvaguardada con medidas que en algún tiempo o en algún momento se denominaron de responsabilidad social empresarial, y por supuesto la autorrealización, porque una persona que llega a los 60, a los 65 años, no se encuentra completamente desautorizada para autorrealizarse en una nueva faceta digital, como lo hacen los jóvenes, como lo hacemos las personas que estamos en actividad laboral. Es importante también recalcar que dentro de estos principios rectores viene otra vez el tema de la equidad, la igualdad de género, que ya lo deben conocer, la solidaridad, el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria respecto de esta persona, el buen trato y la atención preferencial, algo que yo hasta ahora en lo que sea redes digitales, especialistas en servicios digitales, no he visto absolutamente ningún tipo de atención preferencial ni discriminación respecto de discriminación positiva, en darle prioridad al reclamo, en darle una atención preferencial respecto de la activación, la suspensión, la modificación de un servicio digital. Está todo como homogéneo, como no atendiendo a las particularidades que tienen estos sujetos. El respeto y la valorización de la diversidad cultural. En este caso nosotros en nuestra comunidad, como calculo que es a lo largo de Latinoamérica, tenemos adultos mayores que son aborígenes, analfabetos, discapacitados, y esa vulnerabilidad desde el punto de vista digital está sumamente descuidada. La protección judicial efectiva,
donde a posteriori haremos algún análisis de la parte criminal, donde, por ejemplo, el sujeto adulto mayor tiene problemas de movilidad para trasladarse, entonces no hace la denuncia judicial, tampoco tiene mecanismos para que el Estado le brinde asistencia correcta. Y obviamente que todos estos principios están fundados en la responsabilidad del Estado, la participación de la familia, de la comunidad, la integración de estas personas en estos ámbitos digitales y también la atención de acuerdo con nuestra legislación interna, que es muy amplia, pero que muchas veces carece de un protagonismo fuerte respecto de estos sectores, porque son sectores que están invisibles a lo digital, invisibles a la vulnerabilidad digital. Estamos más preocupados de hablar de situaciones como la cantidad de usuarios, la cantidad de datos, la cantidad de los activos digitales, pero estas personas no constituyen un activo digital que las empresas estén preocupadas por el momento. Siguiendo con el contexto digital, que me parece importante determinarlo, estos son datos del cuarto trimestre del 2021, son algunos de los datos que más o menos permanecen de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo aquí del país, donde el 64,2% de los hogares en la Argentina posee una computadora, no digamos que es de última generación, pero sí la posee, y de esos hogares hay acceso a Internet el 90,4% de diferentes maneras, a través de tecnología de cable módem, de Wi-Fi, de redes abiertas, a través de los celulares por los servicios telefónicos de 4G. Dentro de esos hogares podemos discriminar a la población que usa la computadora como elemento de trabajo, como elemento de conectividad frente al Internet, pero se aumenta esa población debido a que la población que utiliza Internet, ya sea por cualquier medio de conexión, tablets, celulares o computadoras, se va al 87,2, incluido el tema de los adultos mayores. En este sentido, esta migración que se produjo en la pandemia, de la cual todo el mundo tuvo que pasar, nosotros hace poco, esta información que estoy subiendo, tiene que ver con hablar un poco de la ingeniería social. La ingeniería social, en pocas palabras o en lenguaje llano, se define como un conjunto de actividades que realiza el ciberdelincuente en pos de obtener el resultado del delito que se pretende cometer. Entonces son una serie de historias, cuentos, frases, que se comunica con este sujeto adulto mayor y que se legitima de forma apócrifa, pero por una vía de comunicación convencional, ya sea el teléfono, ya sea a través de un mensaje de texto, ya sea a través del mismo Internet o de las redes sociales. Entonces, no sé si pasa en Colombia, pero calculo que sí, la educación formal que tenía, incluso la que yo recibí de mis abuelos y la que recibieron mis padres, fueron que si una autoridad se presentaba en el domicilio o tenía nuestro dato de alguna comunicación y se legitimaba brindándonos esos datos sin que nosotros se los ofreciéramos, bueno, esa persona era legítimamente una autoridad. Ahora, ¿qué pasa? Esa ingeniería social, que es esa cantidad de actividades obtener información, procesarla y articular un speech o un mensaje sabiendo con quién se está hablando, hace que el adulto mayor caiga fácilmente en lo que se llama la ingeniería social. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque en el contexto digital del adulto mayor, de las autoridades públicas que manejan sus datos, ha sucedido que se ha hackeado, se ha robado o se ha sustraído, si quieren, la base de datos
de lo que se llama el RENAPER aquí en la República Argentina, es el Registro Nacional de las Personas. Entonces son todas las cédulas de identidad a nivel nacional que cuentan con nuestro número de documento, nuestro nombre completo, nuestra fecha de nacimiento, un número de trámite, nuestro domicilio donde nos encontramos. Y sumado a eso, para mayor beneficio de estos ciberdelincuentes, también se encuentra hackeado el sistema informático del Ministerio de Salud de la Nación, donde ahí se completa, digamos, el tema de la ingeniería social, ya que estas bases de datos están en el mercado negro, como podemos saber todos, y se las vende por un precio vil. Entonces, articulando los datos del RENAPER, datos filiatorios, sumado a los datos sensibles que tienen que ver con la salud, bueno, la comunicación se produce a través del celular, que generalmente la mayoría de las personas adultos mayores tienen, y se les suministra una serie de datos que legitiman al interlocutor como una autoridad, o del Ministerio de Salud para recibir la vacuna del COVID, por ejemplo, o de algún organismo oficial que maneja los datos y que maneja este tipo de cuestiones, donde luego de legitimarse a través de la información, usted padece tal enfermedad, somos del Ministerio de Salud, usted es fulano de tal, su número de identidad nacional es X esto, qué sé yo, nació en tal fecha, vive en tal domicilio, perfecto. El adulto mayor continúa brindando los otros datos que hacen que sea víctima de el tema delictivo a través de un contexto digital que ni autoridades públicas ni privadas hasta el día de hoy han implementado un sistema efectivo con las particularidades que tienen estas personas, que son personas de bien, que articulan la buena fe como principio de actuación frente a un extraño, y la verdad que lo digital es que hay que hacer una ingeniería social reinversa y dudar de todo lo que viene de lo digital hoy en día es prácticamente el principio rector. Dicho esto, analizando el contexto digital puntualmente de los sujetos, es que existe la brecha digital que yo les mencionaba en cuanto al resto de la población, y esto se intensifica porque el adulto mayor transcurre como sujeto con diversas franjas etarias que se van intensificando la brecha digital a medida que el adulto mayor, sin llegar a ser totalmente dependiente de una persona que lo cuide, que lo asista, se intensifica su brecha digital respecto de las nuevas tecnologías que van mutando y que van cambiando y que lo van dejando excluido. Los adultos mayores que tenemos aquellos que están completamente excluidos, que no usan la tecnología, no lo hacen por desconocimiento, por miedo a que suceda algo, porque ven las noticias, leen, por desinterés, ya que son modalidades de comunicación que les resultan extrañas, ya que anteriormente la mayoría se hacía cara a cara, y también algo muy importante que también constituye parte del contexto digital del adulto mayor y lo vulnera, es sus recursos económicos. En la Argentina existe tristemente una realidad donde quien tiene su retiro, su jubilación, como se dice aquí, es el retiro donde uno deja de tener la edad para continuar activo laboralmente y pasa a retiro, los recursos económicos que percibe como salario de eso son ingresos magros y son muy bajos. Sumado ya a tener que comprar una canasta de remedios, hay que sumarle la canasta de alimentos, hay que sumarle la canasta de los servicios digitales, los cuales no resultan muy baratos y también los mantienen excluidos. Aquellos que tienen la suerte, o que son adultos mayores formados con carreras universitarias, profesionales, que tienen mayor o un mejor pasar económico, realizan las actividades con los dispositivos digitales buscando información, se comunican con otras personas, hacen trámites, piden turnos, miran películas o videos, y en un 60% de aquellos que lo utilizan, que ya podríamos hablar de adultos mayores con conocimientos calificados,
realizan operaciones bancarias, el pago de impuestos y de sus servicios. Dentro de esto, de estas personas que, digamos, realizan la mayoría de las actividades, tenemos que los adultos mayores en un 96,47% utilizan la red que utilizamos todos, el WhatsApp, que la utilizan como comunicación. También hay un 71% que utilizan las redes clásicas o la comunicación se realiza a través de Facebook, un 71,49%. El tema de los videos de YouTube también lo hace un 70%. Y después las reuniones o videollamadas ya vemos que se realiza en menor medida utilizando Zoom, Meet o Jitsi para las reuniones tanto familiares como reuniones con eventos que generalmente son muy pocos. Las otras redes y Instagram generalmente están reservadas para los más jóvenes y el caso de Mercado Libre son muy pocos quienes tienen la tendencia a comprar. Mercado Libre, como ustedes saben, es una empresa unicornio de la Argentina, donde se vende y se compra mercadería y luego se remite a través de algún pago electrónico. Los adultos mayores no tienen mucha tendencia a utilizar este tipo de servicios, sí más la de la comunicación y la de las redes sociales. En el contexto digital, tenemos que el cibercriminal apuesta más al adulto mayor y eso es fácil de ver porque el perfilamiento se realiza con las bases de datos que yo le mencioné anteriormente y generalmente también tienen los datos censales y tienen datos relacionados con, bueno, establecer una mínima comunicación, hacer un mínimo diálogo, ver la desprevención del adulto mayor, preguntarle si se encuentra acompañado, si no. En algunos casos existió cuestiones de venta de datos de organizaciones bancarias, ni que hablar de las pequeñas y medianas empresas que manejan los datos, donde se venden los datos, los celulares, y bueno, y la desprevención de estos adultos mayores respecto a estas situaciones los hacen sujetos del cibercrimen y por eso los cibercriminales prefieren este tipo de sujetos porque les permiten obtener datos que facilitan su actividad criminal. A diferencia por ahí de hoy, los chicos más jóvenes o los adultos que ya estamos dentro de otro tipo de modalidad y resulta un poco más difícil hacer el tema del cibercrimen en personas más jóvenes. Me gustaría por ahí, si es posible, que ustedes miren a qué se llama un ciberataque. Tal vez muchos lo saben, tal vez muchos no, pero a mí me interesa que por ahí el video que voy a poner ahora sea lo más gráfico posible de lo que constituye entrar en esa vorágine de lo que serían los ciberataques en el tiempo real y a través del mundo. O sea, manejando nuestro celular, entrando en la computadora. Entonces hay un mapa de los ataques que se utilizan y que lo voy a tratar de mostrar, no sé si lo están pudiendo ver. Este es un mapa que se despliega de los ataques en tiempo real. Lo hace una empresa privada. Y lo que intento mostrar aquí es, de forma gráfica, cuál es el contexto en el cual el adulto mayor tiene que insertarse. No sé si lo están viendo. Sí, se ve perfecto. Básicamente esto grafica desde dónde puede venir un ataque, ¿sí? Que rompe la lógica del esquema del ciberdelincuente total o el delincuente del barrio. O aquí estamos expuestos a que la persona adulta mayor tenga un ataque a sus cuestiones digitales desde cualquier parte del mundo.
Y yo creo que por ahí pasa el tema de que el adulto mayor no comprende en totalidad, no todos, pero la gran mayoría, de que esto se trata de algo, digamos, grave y que hay que tomar los recaudos porque las autoridades a posteriori no siempre pueden ayudar, digamos. Y por otro lado, si puedo, había otra, otro video que también quiero que ustedes puedan apreciar, que tiene que ver con el cuidado de los datos personales. Los datos personales son un activo intangible que hace que Facebook sea lo que es Facebook, que TikTok sea lo que es TikTok, que Instagram sea lo que es Instagram, y son esos datos de esas personas en cantidades de miles de millones que hacen que estas empresas sean tan poderosas, a veces más que los países. Incluso es más, al día de hoy, para investigar algunas cuentas, la mayoría de las autoridades tienen que dirigirse a estas empresas para que ellas les suministren la información de determinadas cuestiones delictivas. Por ejemplo, en el contexto argentino, las fiscalías remiten oficios solicitándole a Facebook que informe el tráfico, el contenido de los mensajes, si existe tal cuenta. La verdad que la jurisdicción como país está un poco diluida en ese sentido, ya que este monstruo digital posee, bueno, como ustedes saben, mucho poder, y en el caso de un país de tercermundista como nos consideran a nosotros, bueno, resulta antojadizo la cooperación, y ni que hablar de intimarlos a que realicen alguna actividad en un tiempo determinado que no sean dentro de las políticas de las empresas. Dicho esto, voy a mostrar un video, tal vez muchos lo vieron, pero me parece ilustrativo, de qué puede pasar con lo que se llama la ingeniería social de un cibercriminal, que se puede hacer pasar por cualquier cosa, suministrándonos esa información que nosotros creemos que no la maneja nadie, pero que por ahí la publicamos, y son datos sensibles que permiten que los ciberdelincuentes puedan perfilarnos a posteriori. Perfilar implica identificarnos digitalmente y legalmente y jurídicamente establecer todas nuestras actividades digitales para poder causarnos un perjuicio. No sé si están viendo el video. A ver, le voy a dar play. Ya está. ¿No? Ya. Aquí está. Ahora. Un segundito, por favor. Hay sonido. Sí, pero no hay sonido.
Edgardo, no le estamos escuchando. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ahora, bien. Perdón, estaba muteado. Lo que quería decirles es que, como se pudo ver en el video, la gente se expone a que estas personas, estos ciberdelincuentes, obtengan información sensible y no sensible como el número de cuenta, bueno, los datos que pueden ser usados en nuestra contra para realizar delitos y sobre todo para negociar con nuestra información, y a ese contexto digital vulnerante está sometido un adulto mayor sin formación. Entonces me permití yo elaborar y consultar algunos consejos o ciberconsejos, si se quiere, para los adultos mayores que van a transitar esta migración inevitable hacia lo digital, de la cual tenemos que tener en cuenta que estos adultos mayores, los actuales, tienen cuestiones particulares que necesitan, que son fundamentales atender. Entonces, por ahí, los adultos mayores de generaciones futuras tendrán otros, y sobre todo porque la ingeniería social y el cibercriminal es muy dinámico, es, como decimos acá en la Argentina, es muy vivo, se aprovecha de nuevas vulnerabilidades y de nuevos contextos. Simplemente aquí poner en cuestión algunos consejos que pueden servir para que ustedes los difundan entre sus adultos mayores, los cuales pretendan tener cierta autonomía y protagonismo dentro de sus contextos digitales, y me permití esbozar pocos que pueden ir cambiando y que por supuesto que no son fijos. Básicamente el contexto exige que compren a través de sitios oficiales, que se informen en las tiendas online de reconocidos comercios, que realicen sus compras o sus actividades a través de conexiones seguras y nunca a través de redes públicas. Generalmente la información contenida en nuestros celulares hoy es una información muy comprometedora. La mayoría tenemos billeteras electrónicas o cuentas bancarias a las cuales se acceden desde el smartphone. Acceder a sitios de interés que tengan o las redes sociales desde un buscador, tipeando de forma correcta la dirección URL, ya que también tipear mal lleva a veces a destinos que los cibercriminales están esperando. Evitar las compras que se hacen a través de links que lleguen a través de un mensaje de texto, de las redes sociales, de WhatsApp o por correo electrónico. Evitar ingresar datos de las tarjetas 2 veces ante la falla del pago. Asegurarnos de que no se haya realizado el cargo en la tarjeta. Reconocer que los procesos de pago pueden demorar hasta unos minutos, depende del lugar. Y bueno, y sobre todo evitar, digamos, someter la actividad de la vida de uno, los datos sensibles, a la red sin ningún tipo de asesoramiento. Aquí va como una verdad de perogrullo que el principio rector de la buena fe, desde el momento en que estamos inmersos en la cuestión digital, debe primar el principio inverso: no confiar y no creer en nada de lo digital, salvo que tengamos la forma de verificarlo con las personas correctas y con la metodología correcta, que va a ir variando y va a ir complejizándose. Hoy muchos recomiendan el doble factor de autenticación, pero también sucede el problema de que si nos sustraen el celular y ponen acceder a alguna cuenta o algo, la doble verificación, se puede cambiar el número del celular, el robo de la cuenta de WhatsApp, la oferta de cuestiones que no tienen que ver con la actividad que nosotros hacemos, el tema de vernos con personas adultos mayores
sometidas por algún cibercriminal en una cuestión que no es del todo legal, con contenido pornográfico de niños, bueno, un montón de cuestiones que hay que manejar antes de dejar al adulto mayor dentro del manejo de sus redes sociales y de su contexto digital, el cual per se resulta vulnerante y per se resulta condición sine qua non la formación adecuada para cada situación y para cada aplicación que vamos a brindarle a estos adultos mayores. Desde el contexto argentino existen algunas políticas, muy pocas, no están todavía en consonancia del todo con el tratado internacional, pero estimo que a posteriori podremos visibilizar un poco más estas cuestiones, tener algún tipo de discriminación positiva respecto de esto. Yo les agradezco por su atención y bueno, y si hay alguna pregunta, espero haber dado un panorama general. Estimo que este panorama que yo estuve mencionando tal vez esté un poco mejorado en Colombia. No tuve la oportunidad de dialogar, digamos, con algún colega que me pase datos específicos, pero sí pude corroborar que, por ejemplo, sucede lo mismo en Uruguay, en Paraguay, países limítrofes de aquí, donde la vulnerabilidad del adulto mayor respecto del contexto digital es alto todavía respecto de la normativa que tenemos dentro de lo que sería la República Argentina. Quedo abierto a las consultas o dudas o preguntas que puedan tener y para mí fue un placer, bueno, dar esta pequeña visión del contexto digital de Argentina. Muchas gracias, mi doctor Edgardo. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Quien tenga necesidad o que quiera intervenir, les recuerdo los 2 a 3 minuticos, muy específicamente, y levantar la manita, por favor. De lo contrario, entonces pasaremos a darle importancia a las damas. Veo por aquí a doña Constanza Toscani. Por favor, puede abrir su micrófono y intervenir con el doctor Edgardo Villordo. Adelante, por favor, doña Constanza. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, la consulta, más allá de Uruguay, digo, de que comentaron y que como no se sabe cómo es en Colombia, me pregunto también si saben cómo es en otros países como Estados Unidos, la Unión Europea, si están igual, peor, mejor, o cómo han hecho ellos, si tienen alguna normativa específica, si se sabe, digamos, ¿no? Pregunto porque no tengo ni idea. Mira, lo que yo pude ver es que respecto de la cibercriminalidad es parecido a lo que sufren nuestros adultos mayores. Ahora, las condiciones socioeconómicas de ellos y las condiciones de ciberseguridad distan mucho de las que tenemos acá como países latinoamericanos. O sea, ellos tienen un mayor poder, digamos, de investigación de la parte de cibercrimen. Acá como estamos tan alejados, bueno, eso vulnera un poco el tema de la infraestructura, de la seguridad. Tenemos que pensar que todo lo que sea digital, está en dólares. El contexto argentino hoy para el tema dólares no es uno de los mejores. Tenemos escasez de reserva, de hecho hay un problema muy grande respecto a los cambios, entonces las tecnologías de las empresas, y ni que hablar de los particulares, contratar cualquier tipo de servicio privado de protección resulta carísimo. Claro.
Es más Muchas que gracias. nada un tema económico, más que por ahí de capacidad en conocimiento. Calculo que una persona de 85 años que vive en Denver, Colorado, donde tengo un amigo, tiene los mismos problemas de conocimientos del contexto digital, pero ahora él va a la policía y va a su fiscal de Denver y tiene otro poder, digamos. Aquí una persona en el conurbano bonaerense va con un fiscal y por ahí hace la denuncia si puede y capaz se la archivan porque no hay recursos para investigar. Claro. Eso mismo pensaba, a veces, y si es que a veces también toman la denuncia, ¿no? Acá digo, en Argentina. Exacto, a veces el desconocimiento de las autoridades públicas aquí se traduce en otro déficit, no solo por el tema del tratamiento del sujeto activo, digamos, de los derechos, o sea, el adulto mayor que se dirige a la comisaría con sus problemas de movilidad, con sus problemas económicos, sumale a eso que no sabe cómo expresar qué es lo que le pasó, qué es lo que hizo mal, qué es lo que no guardó. Entonces estamos ante un tema complejo que exige políticas públicas de formación tuitiva para que esa persona que sufrió algún tipo de delito, bueno, tenga las herramientas para poder resguardarse previa y post al delito. Correcto. Gracias, doctor Villordo. Gracias, Constanza. Tiene la palabra la ingeniero Rosita, inicialista, por favor, Eduardo Patiño. Les recuerdo el uso del tiempo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Realmente no tengo preguntas muy concretas, doctor Villardo, respecto de posibilidad de fraudes, porque pues estoy algo entrenada, algo bien entrenada en el tema. Y fuera de eso, en la familia somos todos ingenieros de distintas áreas, especialmente de sistemas y comunicación, etcétera. O sea que estamos enterados. No obstante, pienso... Es uno de los factores cualitativos de la formación, ingeniera, sin lugar a dudas. Sí, gracias a Dios, pues no tengo problema en ese sentido. Y además me toca manejar programas que me mantienen muy ocupada y no estoy pendiente ni de las redes sociales ni de nada de ese tipo de cosas, que es lo que más le causa problemas a la gente. Estar metido en las redes sociales todo el tiempo. Si no trabajan en otra cosa, pues están en problemas. Pienso, sin embargo, que en alguna forma los servidores, los operadores de este servicio de Internet, especialmente los operadores de redes, deberían ser un poquito más exigidos en la seguridad de la gente, porque ya sabemos que tiene su nivel de complique y que los hackers son muy hábiles para entrar a cualquier sistema, y acá en Colombia se acaba de presentar uno gravísimo con Colsanitas, que le hackearon por completo el sistema, y los usuarios duraron más de un mes o 2 meses sin poder entrar a pedir citas, a hacer una serie de cosas que normalmente se hacen. Y localizaron a los hackers. Y pues es decir, pienso que debería haber un poquito más de dureza en el modo de sancionar tanto a los servidores como a los hackers. No sé si eso sea factible desde el punto de vista jurídico. Bueno, respecto del punto de vista jurídico, tenemos el Convenio de Budapest, que es un instrumento de cooperación internacional, digamos, que se utiliza como un gran articulador. Ahora, la diversidad de recursos y las situaciones económicas de cada país necesariamente influye en la calidad del servicio de la protección digital. Debemos tener en cuenta que la parte digital de vulnerabilidad va a ser proporcional al poder económico que tenga el país. Es lo que me preguntaba un poco la
la colega anterior que hablaba y me decía cuál es la diferencia entre una persona que vive en Estados Unidos y una persona que vive en Argentina. Y básicamente es la parte económica, ya que cuando uno quiere delegar estos servicios en alguna empresa, hablar de que una persona de 75 años retirada en la Argentina pueda contratar servicios de seguridad informática en algún ingeniero, como es el caso de su familia, resulta literalmente imposible, ya que apenas, digamos, a duras penas, logra cubrir su canasta básica de alimentos y de remedios. Entonces estamos frente a esa vulnerabilidad que por ahí va a ser heterogénea en razón de cada país. El convenio establece articulación de cooperación, más no de equidad en tema de recursos. Entonces, aquí donde yo estoy, en mi estado, digamos, que se llama Chaco, yo estoy en el litoral, dista mucho incluso de las posibilidades que tiene el distrito central de mi país, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, en equipos, en personal, en capacitación, en recursos, en instituciones, en distribución de cuestiones. Para que ustedes tengan idea, el contexto de vulnerabilidad en mi país, las estructuras críticas como energía, agua, todavía siguen en crisis, digamos, donde no hay energía eléctrica todo el año, donde el servicio de agua también es complicado, y ni que hablar en un contexto de pandemia. Por eso entiendo que esto va a ir variando y va a ir evolucionando y ojalá se vaya solucionando. Pero sí entiendo lo que usted me dice de que estando en la actividad académica o profesional, bueno, el tema no resulta de mayor complejidad. Ahora, quiero informarle algo, ingeniera. Aquí en mi país, los poderes judiciales de los estados subnacionales han sido víctimas de ransomware. Entonces, de nada sirve de que uno esté preparado, esté debidamente capacitado, si ni siquiera las instituciones como los poderes judiciales pueden garantizarle a uno de que sus datos no caigan en manos de hackers. Y los hackers no eran locales, los hackers eran un grupo ruso que pidieron un ransomware, y saber esto es fundamental, porque uno puede rescatar la base de datos, desencriptarla o desenmarañar la clave que pusieron, pero nunca va a saber si se vendió en el mercado negro, si hicieron una copia. Entonces las instituciones a las cuales nos lleva esto también merece que lo que se denomina consentimiento informado respecto del campo digital esté en los adultos mayores. Saber que uno va a ser producto o va a tener un tratamiento de sus datos en instituciones públicas y saber qué medidas tiene esa institución pública, dónde va a estar, sobre todo, no sé si es común en Colombia, pero por cuánto tiempo van a estar mis datos en los servidores. Cosa que por ahí parece una estupidez, pero que resulta un activo que necesitamos tener conocimiento. Bueno, yo vengo a este sanatorio, me interno, recaban mis datos sensibles, que soy insulino dependiente, que tengo tal enfermedad. Bueno, pero ¿por cuánto tiempo tengo esta historia electrónica aquí en sus servidores? Cuando me retiro y me dan la historia clínica de egreso, ¿me llevo mis datos digitales o permanecen? Y si permanecen, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué se Muchas hace? gracias. ¿Qué se hace con esos datos cuando la persona adulto mayor fallece? Bueno, también hay ese vacío. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra Eduardo Patiño y por favor, se alista Elías Ortiz. Bueno, no tiene sonido. Entonces, por favor, adelante Elías Ortiz y se alista mi mayor Mendoza. Doctor Edgardo, buenas noches, cordial saludo. Buenas noches, un gusto. Gracias. Indudablemente, pues esta franja de adultos mayores es la más vulnerable a la ciberdelincuencia.
pero no descarta que el gran volumen de población también es muy vulnerable, porque hasta los más expertos de alguna manera son víctimas de esta llamada ingeniería social sobre todo para el robo de datos y utilizarlos en fraude. Lo de los grandes hackers que están tratando es de vulnerar sistemas de grandes compañías, pues es una cosa de más avanzada. Pero, por ejemplo, la delincuencia más habitual de nuestro país es lo de la ingeniería social, que están tratando de robar los datos de una manera, llamémoslo, aprovechándose de la ingenuidad y la mala información de las personas, ¿cierto? ¿No piensa usted, doctor, que lo que estamos es muy atrasados en cuanto a la legislación vigente para la protección de datos y para poder judicializar en un momento dado que se logre ubicar un ciberdelincuente? Porque es que, por ejemplo, en nuestro medio es muy difícil comprobarle a una persona que cometió el delito por lo intrincado del panorama, ¿cierto? ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Muchas gracias. Bueno, comparto la visión que tiene y sí, resulta complejo determinar la responsabilidad criminal en muchos casos por diferentes motivos y de acuerdo a la complejidad. Y también me parece necesario lo que usted decía del tema de la ingeniería social, porque a diferencia del delincuente común, digamos, aquel que realiza un acto criminal, y deja una marca o deja la notoriedad, muchas veces estos ciberdelincuentes permanecen haciendo ataques donde ni siquiera las estructuras de ciberseguridad lo percibieron, porque si bien el factor desencadenante de todo lo que sea el tema ciberdelitos, el factor humano siempre es el más frágil, digamos, en la cadena de seguridad. Entonces tenemos personas que caen en las trampas, así como usted decía, de un email con un archivo adjunto que vulnera la seguridad de toda la red, un mensaje de texto que se activa con un link que bloquea el celular. La verdad que es muy complejo. Entiendo que la normativa debe tener otra inteligencia y que hay que tratar de forma distinta por ahí al criminal común. El cibercriminal tiene otras particularidades que son más complejas y sin lugar a dudas que estamos frente a un criminal calificado. Me llamó mucho la atención cuando hice algunas intervenciones ahí en Colombia con otros colegas, donde me parece acertado, me parece sumamente acertado, el tratamiento penal que le dan a los ciberdelitos, la caracterización del delito o del ciberdelito, ustedes lo ponen como un delito pluriofensivo, o sea, un delito que no solo ofende un solo bien jurídico, sino por el contrario, que ofende varios delitos y varios bienes jurídicos y le dan la real relevancia que tiene este cibercriminal y lo ponen en el contexto exacto, o sea, no solo daña un bien patrimonial, sino que viola el acceso a una fuente de una base de datos, viola el tema de la confianza y realiza una estafa con algún operador jurídico, algún sujeto o adulto mayor que cae en su trampa. Entonces tenemos una serie de acciones que tienen que ser abordadas como es. Hoy, lamentablemente, en Argentina, el delito o el ciberdelito es considerado con la lógica del delito común. Entonces, en una estafa se atribuye un delito contra el patrimonio. En un acceso indebido a una base de datos, solo el acceso indebido a una base de datos. En un vaciamiento de cuenta de caja de ahorro bancaria, bueno, solamente eso. No se toma la real dimensión que tiene el cibercriminal y el ciberdelito, y yo estimo que es acertada la postura criminal o de política criminal que le da Colombia respecto de ponerlo como un delito pluriofensivo. Ojalá en algún momento podamos ayornar las normativas de los países del Cono Sur y lograr homogeneizar esto, porque es importante no solo la colaboración, sino que el ciberdelincuente que no tiene fronteras
digamos que sepa que delinquir o ciberdelinquir en Bogotá o en Buenos Aires le resulta la misma pena y el mismo delito. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y se alista nuevamente Eduardo. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo tengo las siguientes inquietudes. Pues la primera, con respecto al porcentaje de adultos mayores que hay en Argentina. ¿Qué porcentaje con respecto a la población que tienen allá en Argentina? Me explico. En cuanto al grupo etario, nosotros acá en Colombia ya estamos en una posición en la cual el grupo etario o los adultos mayores están superando el número a los nacientes. Entonces, eso se va a incrementar mucho, especialmente en los costos de manutención y en los costos de la salud. El segundo, ¿qué servicio de salud tienen allá en Argentina los de la tercera edad y cómo se presta? El otro punto es qué pasó con el fondo pensional en la Argentina, especialmente con los adultos mayores, que son los que han cotizado a ese fondo de pensiones. Y de todas maneras vemos que en cuanto a la parte, pues la parte delincuencial, pues los que están haciendo uso de los recursos es el mismo gobierno, o sea que la delincuencia empieza por los mismos gobiernos, tanto en Argentina como lo que se pretende hacer aquí en Colombia, donde aquí en Colombia desafortunadamente el delito paga. Entonces ahí tenemos esas son las inquietudes. Si ustedes están en la misma situación o cuál va a ser qué nosotros podemos tomar de la experiencia suya con respecto a las pensiones. Esas son las inquietudes. Muchas gracias. Bueno, sin ser especialista en el tema previsional, digamos que la parte de pensiones y de jubilaciones, el marco en el cual se establece, voy a ir respondiendo por parte, a ver si me falta algo, me recuerda, por favor. El sistema de salud que utilizan los adultos mayores aquí en la Argentina mayoritariamente es público y es gratuito, pero con calidades diversas. A ver, ¿cómo lo puedo describir? Cuando uno está como adulto mayor en la capital del país, tiene un tipo de servicio de salud que se podría denominar de alta calidad. Ahora, si uno es un adulto mayor que vive en alguno de los extremos del país, tanto norte como sur, bueno, la situación cambia drásticamente y ni que hablar en localidades que tienen densidad demográfica baja. Directamente los servicios de salud son de muy baja complejidad, la calidad de los servicios también, por sobre todo un déficit estructural desde siempre, que es el tema de la medicación, remedios profesionales, calidad de los profesionales, diversidad de especialidades. Entonces estamos como en un agujero negro cayendo sin fin y no tocamos fondo y tampoco sabemos qué es lo que pasa alrededor. Por otro lado, lo que me preguntaba respecto al porcentaje de adultos mayores, 7 millones creo que ronda un poco más del 11 o 12% de la población. Es importante que sepa que esta parte de la población en algunos casos continúa trabajando debido a que su pensión o su sueldo de retiro no llega a cubrir las necesidades básicas insatisfechas, ni que hablar mucho menos de tener servicios de calidad digital. Y por otro lado, entiendo que la experiencia de aquí, durante mucho tiempo, el adulto mayor ha sido un sujeto olvidado desde el punto de vista activo de la sociedad,
y tristemente en la mayoría de los centros urbanos de alta densidad están encerrados en asilos de ancianos, donde transcurren el resto de su vejez de forma casi invisible, como molestando a la sociedad o incluso no teniendo ningún tipo de participación. Al margen de eso, entiendo que la experiencia que pueden tomar de la nuestra es no tomar ejemplo de lo que hicimos, porque realmente el contexto actual es muy malo. Estimo, o no sé si en Colombia sucede lo mismo y si los lugares de mayor densidad urbana poseen mejores estructuras. Bueno, resulta un poco complejo establecer las prioridades, pero aquí la coyuntura siempre de la población en edad de trabajo y sin empleo, se da algo particular en la Argentina, que tenemos ya cuarta generación de personas sin empleo. O sea, tenemos personas que tienen 65 años que no han trabajado nunca. Entonces se les otorga una pensión graciable, una pensión mínima para que pueda sostenerse, porque no solo no puede insertarse laboralmente, sino que además carece de los aportes patronales que le permitirían acceder a algún tipo de retiro, digamos, en su vejez. Entonces, tristemente tengo que decir que la experiencia de mi país no es un ejemplo en materia de seguridad social ni de seguridad previsional, porque se vive, la verdad, que un verdadero calvario llegar a la edad de adulto mayor y tener que pelear con las instituciones de salud pública por los remedios, con el tema de las necesidades que no se cubren. Y bueno, y sumado a eso, la migración obligatoria a lo digital, bueno, resultó un combo bastante complejo de solucionar para estas personas. Gracias, doctor Villordo. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Señor, buenas noches. Señor. Sí, en primer lugar al doctor Edgardo, pues darle las gracias por esta información que nos acabo de dar. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan fiables son las redes sociales para el suministro de información? Pues porque aquí en Colombia sucedió un caso, especialmente con el fiscal de Paraguay, cuyo nombre no me acuerdo en estos momentos, que fue asesinado en Cartagena, y según dicen que uno de los errores fue que la esposa de él, cuando pasaron la luna de miel en Cartagena, tomaba fotos por las redes sociales y el crimen organizado se dio cuenta de los movimientos que estaban haciendo, y fue muy fácil para que fueran víctimas de los mafiosos que lo dieron, es decir, que lo eliminaron. Oye, bueno, hoy en día ya tengo entendido que parece que el cerebro de este magnicidio creo que fue capturado en Brasil, si no estoy mal. Y bueno, ya los autores materiales fueron capturados en Colombia. Entonces, aunque, ¿qué tan fiables son las redes sociales como Facebook, por ejemplo, Instagram? Bueno, los del grupo Meta, creo que también está ahí WhatsApp, que pues dicen que ellos tienen altos índices de seguridad. ¿Qué tan fiables son? ¿O realmente no es como parece? Muchas gracias. Bueno, respecto del grupo Meta, tuvimos los eventos que ya sabemos de seguridad y de fuga de datos, por lo cual Mark Zuckerberg tuvo que ir al Senado a responder. Pero es cierto lo que usted dice, y es un error común publicar, porque viene con nuestra idiosincrasia un poco. Creo que en Colombia es similar, porque yo tengo muchos colegas que publican dónde van a pasar, dónde van a ir, el cumpleaños de sus hijos, cuando inician las actividades escolares los niños, ponen a dónde van. Y la verdad que esos datos, que pareciera ser que no son útiles, como había mostrado con el video, se pueden perfilar, o sea, se pueden conjugar de manera digital y lograr, bueno, resultados óptimos para los cibercriminales, que pareciera que no es
Por lo tanto, vuelvo al principio de mi exposición, donde creo que sin saber qué nuevas tecnologías nos depara Meta, el chat GPT, por ejemplo, con inteligencia artificial, todo lo que viene a involucrar la inteligencia artificial, va a ser que nos rijamos por un principio rector que se transforme en la nueva idiosincrasia del adulto mayor frente al contexto digital, y es dejar de actuar con buena fe. Dejar de actuar con buena fe. Y en algún momento algún profesor mío de los Estados Unidos tenía una especie de analogía entre las contraseñas y algo que resultara fácil de entender. Entonces en inglés nos decía, las contraseñas son como la ropa interior. Uno no las muestra a todo el mundo y cada tanto las cambia. Entonces, me parece que articular estos principios sencillos de idiosincrasia, de la cultura del hombre llano, que le permitan introducirse activamente, productivamente, protagonizando su realidad digital en su contexto de adulto mayor, pero teniendo un principio rector: desconfiar de todo, no publicar nada que permita que nos pueda hacer daño, y aquello que asegure la seguridad informática al 100%, sabemos totalmente que es falso. Muchas gracias, doctor Villordo. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Tiene la palabra, dejo la mano levantada de mi coronel Roberto Guajitillo. Por favor, bienvenido y adelante. Buenas noches, doctor Edgardo, para todos. Buenas noches, un gusto. Bueno, yo soy propietario de una red virtual muy conocida en mi región. En este momento lo están observando. Bueno, yo hace 2 años sufrí una consecuencia de un hackeo. Hace 2 años. Eso me costó, menos mal, $600. Mi pregunta es si existen hackers buenos, hackers malos, porque me imagino que cuando yo lo recuperé, me tocó tomar contacto con un hacker bueno. Para mí todos son malos, pero bueno, me tocó. Y la otra pregunta va relacionada con, es verdad, en esa conversación que yo tenía con el hacker, que por seguridad, pues no puedo dar el nombre, es cierto que hay campeonatos de torneo y competencia de hacker para ver quiénes hurtan, roban más páginas, en este caso páginas Facebook y demás. Inclusive eso tiene una ganancia en dólares para ellos. Bueno, yo caí, para que sepa, caí por estar hace 2 años, ya tenía los requisitos para la monetización y seguramente metí el dedo muy mal y alguien estaba pendiente de eso y caí. No por viejo, no, caí por ingenuo, por acelerarme. Esas son mis 2 preguntas, por favor. Bueno, respecto de la primera, si hay buenos y malos, así como usted dice, es un tema a definir. Ellos se definen con los sombreros, o sea, el sombrero blanco, sombrero rojo, sombrero negro. De nuevo, yo entiendo que la actividad en algún sector, ya sea físico o digital, en la cual nosotros no tengamos la autorización del titular, yo la entiendo como una actividad delictiva. No importa con qué tipo de fines se hagan. Hay un término que se utiliza en informática que se llama el pen testing, o sea que es el testeo de la penetración a estructuras de seguridad informática, donde el hacker realiza esas penetraciones o esas violaciones a la seguridad y luego le avisa al propietario, ¿sí? Se hace con buenas intenciones, o lo que en inglés se denomina el ethical hacking, o el hackeo o la ciberdelincuencia ética. Nada más contradictorio que eso. Entiendo que si tuvo algún problema, sabe lo difícil que es esto, lo complicado que es esto, el dolor de cabeza que trae esto. Bueno, usted se ve, como me dijo, no por ingenuo, porque
La verdad que en esto nadie sabe nada y esto va mutando y los ciberdelincuentes no es como, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a evitar que me roben mi casa y voy a poner rejas en la puerta de acceso y en la ventana, en todas las ventanas. Pongo rejas, ¿sí? Y el hacker entra por el subsuelo. ¿Me entiendes? Bueno, voy a reforzar el subsuelo y el hacker entra por el techo. Bueno, voy a poner en el techo y en el subsuelo y el hacker se pone de acuerdo con la empleada que limpia el hogar. Entonces esto es muy dinámico y hay que tener siempre hay que tener como principio rector la desconfianza. Lamentablemente los administradores de redes, bueno, tienen que robustecer las estructuras. Y después, la otra pregunta, disculpe, ¿cuál era? Roberto. Los torneos y competencias de los hackers. Ah, perfecto. Sí, existen. De hecho, es también algo ético, es algo ético que debemos trabajar, porque existen las formaciones para ir siendo hacker. Son competencias que se encuentran, por ejemplo, en redes sociales de comunicación como Telegram, o hay sitios en Internet. La competencia se llama generalmente, son sitios de entrenamiento y por lo que yo pude, no soy experto tampoco hacker ni nada por el estilo, pero se llama Capture the Flag, o sea, capturar la bandera, en donde uno va recibiendo pequeños instructivos de cómo realizar intrusiones en determinados sistemas, con determinados archivos maliciosos, con determinadas frases, con determinados perfiles. La ingeniería social no solo se compone de lo que aquí en Argentina denominamos el cuento del tío, un engaño simple, sino que estas personas utilizan análisis de perfiles, discriminan, utilizan hoy incluso la inteligencia artificial para hacer esto. Entonces, hacen segmentaciones, discriminaciones, establecen vulnerabilidades de acuerdo a los perfiles, quien publica todo en Facebook o en sus redes sociales y lo hace público. Bueno, ese es un perfil ya muy potable para que se establezca una comunicación. Después tenemos los grupos en las redes sociales, esos grupos de quejas, donde también, o reclamos, donde se establece un reclamo a la compañía telefónica de Bogotá, la compañía de telefonía móvil de Cartagena, la compañía, y estas personas están entrando y están viendo esos reclamos y luego incluso mandan correos electrónicos o mensajes identificándose como para atender esos problemas. Y de ahí obtienen otros datos que sumado a otros perfilamientos, bueno, resultan potables. Tal vez usted suministró en algún lugar a alguna persona algún dato que terminó permitiendo que después le practiquen la ingeniería social y, bueno, se vea comprometido. La verdad que una vez que se produce el ransomware, que el hacker prometa la devolución de los datos, no impide que uno siga desconfiando si hizo una copia, si lo que me devolvió sigue estando en situación de riesgo. Bueno, es como bastante complicado y por eso entiendo yo, como decía la ingeniera, que el activo del conocimiento preventivo es la mayor fuerza que tenemos en este sentido. Y sobre todo, implicarnos a todos y entre todos, como por ejemplo la fundación, hacer jornadas, difundir. Aquí se dice de oreja en oreja, o sea, pasar el mensaje. Che, mirá que está pasando esto, mirá que en Instagram no tenés que hacer esto, mirá que no publiques esto, no publiques tus datos, no publiques la matrícula del carro, no publiques dónde te vas. Si vas a publicar, publicá solamente para que lo vean los amigos y recomendar que no republiquen o reenvíen o tener cuidado los grupos de WhatsApp donde entras, que ven tu número. Fíjate lo que comentás, no envíes fotos con datos sensibles. Los niños, controlar el Internet de las cosas, como por ejemplo cámaras de vigilancia que generalmente no tienen protección y a veces se hackea eso y uno tiene la vista, el audio de todo lo que sucede dentro de una casa y uno está
digamos, inadvertido eso, revisar que todo lo que tengamos con conexión a Internet tenga algún tipo de firewall, por lo menos, para complejizar la tarea del ciberdelincuente. Muchas gracias, doctor Villordo. Tiene la palabra mi coronel Hernán Chávez y se alista, por favor, mi coronel Iván González. Perdón, mi coronel Alarcón, me permito muy respetuosamente recordarles la diferencia de 2 horas y el respeto que necesitamos darle al tiempo del doctor Villordo. Hello. Sí, lo escucho, no sé qué pregunta es. Adelante, por favor. Mi coronel Chávez. Entonces, adelante, por favor, mi coronel González. Parece que están mal de señal. Puede suceder, puede suceder. Sí. Mi coronel, nos queda únicamente iPhone. Por favor, adelante. Tampoco. Bueno, por aquí también está cayendo, estamos en tormenta. Sí. Pues mi doctor Villordo, Bueno. hemos recorrido todos los que han querido intervenir en el día de hoy. Excelente conferencia. Lástima el tiempo que nos daña las comunicaciones, pero se puede hacer lo que se pueda. Y ya pasando a la parte final, le vamos a dar la palabra a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, para la parte de conclusiones. Perdón, pienso que, doctor Villordo, ¿usted quería agregar algo? No, por favor, no. Bueno, Yo simplemente agradecerles la oportunidad de nuevo de presentar un análisis personal con un recorte muy particular. Agradecerles la preocupación por la situación del contexto de mi país y permitirme estar de nuevo con ustedes. Para mí siempre es un honor y siempre que pueda voy a estar. Los considero hermanos fraternales y la verdad que es un país que admiro mucho. Tiene no solo gente de la grandeza del coronel Villamarín, sino de todos los aquí presentes. Y entonces realmente admiro la calidad profesional que hay en el país de Colombia. Y bueno, Dios mediante, en algún momento estaré por esos lugares. ¿Cómo no, mi doctor Villordo? Le han dejado varios saludos de agradecimiento, los cuales vamos a pasar a Facebook para que usted los pueda observar después de terminada la presentación del día de hoy. Pero pienso especialmente que Constanza Toscani quiere despedirse de usted. Adelante, por favor, Constanza. Sí, no, en realidad había estado escribiendo nada más, que agradecía mucho. Perfecto, Constanza, muchas gracias, José. Y cordialmente invitada para que nos siga sintonizando con el mismo link. Bueno, muchísimas gracias. Mi coronel Villamarín, quedamos con usted para sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias y a todos los asistentes, como siempre, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por tener la disciplina de llegar hasta el final, compartir este tiempo con nosotros
porque sabemos de la diferencia horaria, como lo nota la ingeniera Medina, de lo que hay frente al trabajo del doctor Vilordo y nosotros como fundación. Y pues a usted, desde luego, Edgardo, un gran saludo de reconocimiento, nuestra gratitud porque nos acompaña en este espacio y porque nos aporta unos conocimientos esenciales. Además, que usted hizo un recorrido muy bien orientado, presentándonos unos conceptos técnicos, luego dándonos un entorno jurídico, lo ilustró con videos y finalmente tocó un tema sensible que es la debilidad que tenemos todos, absolutamente, como usted mismo lo dijo, ninguno estamos exentos de cometer un pequeño error que nos puede significar muy grave resultados o consecuencias nefastas, sobre todo, como lo hacen los delincuentes, en la parte financiera de las personas. Pero claro, también está el robo de datos y otros aspectos que los utilizan para múltiples acciones y para múltiples usos. Todos creo que hemos padecido el problema de que nos llegan ofertas de entidades que a veces son serias, pero uno dice, ¿cómo obtuvieron mis datos? ¿Cómo es que, o que lo llaman al celular y de una vez le van hablando es con nombre propio y que le tenemos esta oferta y la otra? Y es porque las bases de datos donde estamos no son seguras o porque ingenuamente, como usted mismo lo explicaba, alguna persona cae en el error de pasar el número o porque estamos en un grupo o porque con tanto documento público que hay en la red aparece nuestra información sin que le estemos entregando. Entonces, usted nos ha hecho un buen recorrido, nos ha dado una buena orientación y por las preguntas que hicieron los asistentes, pues notamos el interés que generó su espacio. Como siempre, Edgardo, pues nuestro agradecimiento y decirle que lo apreciamos mucho, su trabajo, su deseo de estar siempre con la fundación y claro, que también le pedimos que en el futuro nos vuelva a acompañar con otros temas que usted conoce muy bien y dominan estos aspectos que los demás legos en la materia siempre estaremos necesitados de conocerlos. Y más cuando se trata, como usted mismo lo dijo, en la parte internacional que nos podemos comunicar y compartir. Porque hoy en día lo que está pasando en Europa está ocurriendo en Brasil y está ocurriendo en Estados Unidos y está ocurriendo en Chile y en Argentina y en Uruguay y en Colombia. Y con ese tema de la ciberdelincuencia o el ciberespionaje, o todo lo que se relaciona con los procedimientos, como dijo Roberto Castillo, que todos son delincuentes, y usted mismo lo corroboró, es un riesgo en el que estamos todos expuestos, porque al abrir una plataforma o al abrir esta red, ya estamos entregando gran parte de la información, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo. Pues a todos, muchísimas gracias. Edgardo, esta es su casa y bienvenido siempre con sus aportes y con todo lo que podamos interactuar. Mil y mil gracias a todos y que Dios nos siga bendiciendo y nos acompañe y seguimos en la fundación con nuestros proyectos y nuestro trabajo. Mi coronel, permítame una última acotación. Sí, sígame. Bueno, gracias, mi coronel. Es para todos una cordial invitación para esta noche. Exagerado flujo migratorio de colombianos hacia el exterior. La pérdida de talentos y de mano de obra calificada que se ha producido en Colombia después de la pandemia es un tema preocupante que demuestra fallas estructurales en la educación, el empleo, el desarrollo nacional y la política de relaciones exteriores. Nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, ha sido invitado por el periodista Julián Parra, director del programa La Nocturna de la cadena básica de emisión de emisora radial RCN, para analizar esta temática. Hoy, martes 21 de febrero de 2023, a las 9:30 de la noche, hora de Colombia. Están todos cordialmente invitados a sintonizar este espacio de análisis y opinión. Cadena básica radial RCN 9:30 de esta noche.
Muchas gracias, mi coronel. No, a usted muchas gracias, mi coronel. Entonces, como les decía a todos, una feliz noche, que Dios nos siga venciendo. Y no sé si Edgardo quiere decirnos un último mensaje antes de cerrar la emisión. Bueno, mi coronel Villamarín, para mí ya resulta ser un amigo indispensable y es un honor tener un amigo de la talla de su conocimiento. Me siento honrado de las palabras que me acaba de decir, inmerecidas para mí de alguien tan grande como usted. He visto el conocimiento que tiene y creo que sus camaradas saben de su respeto. Yo todavía ni siquiera le llego a los talones en experiencia a lo que ustedes tienen, pero trato de hacer lo que puedo con el contexto de mi país. Seguramente se puede mejorar lo que hice. Esto es simplemente un puntapié. Para mí, de vuelta, es un honor participar con ustedes, darles mi punto de vista. Me siento muy honrado, muy respetado y es un honor de nuevo y siempre que me inviten voy a estar y hoy voy a tratar de estar viendo porque seguramente usted, coronel, lo que opina no tiene desperdicio, ni una sola palabra que dice, sino que está ajustado a la realidad y con un análisis muy, muy, muy calificado. Así que quiero felicitarlos a todos. Para mí este lugar es muy, muy importante y les mando un saludo y que tengan la mejor de las noches hoy y bueno, que sigan los carnavales por donde quiera que estén y trabajando también y Constanza, un saludo y les deseo lo mejor a todos. Bueno, bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Excelente, doctor Villordo. Mi coronel Luis Alberto, muchas gracias. Mi coronel Eugenio, ingeniera Rosita, la señora Constanza, que engalanó la sala hoy acompañando a la otra mujer. Me quedé con unos comentarios, pero vale la pena respetar el horario de nuestro doctor Edgardo Villordo, que fue muy explícito. Muchísimas gracias. Algún día podré aportarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.